Y vamos a charlar con alguien a quien respeto muchísimo, tiene reconocimiento de mucha gente por su mirada, por su análisis y sobre todo por haber sido siempre fiel a sí misma. Es Norma Morandini, es periodista, analista política también, obvio, como buena argentina que es, y le damos la bienvenida a Campo Minado. Norma, ¿cómo te va? Adri Balaguer te saluda. Hola Adriana, ¿cómo estás? Yo confieso que callejeando también y sobreviviente. ¿Viste? Y sí, esto no es fácil, ¿no? La Argentina cuesta. Yo decía, estamos teniendo una primer semana, entre paréntesis, de cierta calma, pero es un tsunami cotidiano atravesar Sí, este yo he país. aprendido tal vez los años a cambiar la mirada, ¿no? Es decir, porque a la par de todo esto de el haber sobrevivido, te obliga a una creatividad, me sonrío porque no es consuelo, pero justo recién hay algunas cuestiones que son tan interesantes en nuestro país, pero que bueno, nunca las miramos, nunca enfocamos, porque estamos siempre en el alerta, el Total. urgente, esto Vivimos que en parece, alerta. sí, pero vivimos en alerta un poco por lo que estamos haciendo los periodistas, ¿no? Eh, Porque después la dimensión de la vida eh, no es, yo me doy cuenta de lo que me pasó el día de ayer, solo me angustié cuando vi las imágenes, cuando me desperté y vi que tenemos 50 años que nos separan del 24 de marzo, pensé, qué bien, ahora tiene que hablar la historia. ¿Y qué Eh, pasó? bueno, y cuando me puse a ver las imágenes, es decir, me doy cuenta que después hoy a la mañana me desperté con tristeza porque 50 años que nos separen, medio siglo, generaciones nacidas y educadas sácale no, nacidas en libertad, que no hayamos hecho la pedagogía democrática, es decir, que la plaza se haya llenado de cánticos, de gritos, que nos hayan desplazado de lo que era esa plaza en silencio, que nadie le preguntaba al otro, sos peronista, sos radical o sos comunista, pertenecíamos al país del nunca más, a ese consenso que dejó el juicio, pero después el consenso que dejó la Constitución del 94, y todo eso, es decir, yo cuando veo la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué nos ha pasado? ¿Quién, quién, Y quién, quién es meter, el responsable de esta fragmentación? Que la vemos en no la todos política, en los partidos tenemos, políticos, pero la vemos en la calle, en la no, gente, hay ¿no? algunos que tienen más responsabilidad que otros, seguramente los que toman decisiones en nuestro nombre, pero en la democracia hay una idea profunda que se nos escapa, que con cada elección se vacía el poder, por lo menos como definición, para que nosotros, con nuestro voto, pongamos ahí a quien nos va a representar para que tome decisiones en nuestro nombre. Entonces, cuando yo veo lo que pasa hoy en el Parlamento, que nos pasa con gente muy digna, pero por otro lado, gente sin idoneidad, degradado el lenguaje, Terrible. degradado el... Entonces, nos están representando o estamos imitando, nos parecemos mucho a eso. A mí no me gusta el cinismo de que tenemos lo que nos merecemos, no, tenemos lo que nos parecemos. Ujú. Entonces, ahí es donde después a veces uno comete el error de creer que lo que nos parecemos es lo que vemos en ese fragmento televisivo donde hay que concitar atención, no hablar sobre lo que nos interesa, Mm. estamos siempre al borde de la alerta, del rojo, como el cuento del pastorcito, el Vos, día que realmente hay un rojo, no sé si lo vamos a si lo visualizar vamos como a... algo. Sí, El otro día hablaba de justamente este tema también con una analista política y me decía que, a ver, que la realidad es que hoy por hoy los argentinos, los ciudadanos, esto pasa en toda América Latina, no están atrás de los titulares ni de los tweets que alertan, como vos bien decís. Bueno, viven su vida y están cuidándose, cuidando el bolsillo y cuidándose de que no los maten en la calle para robarles.
que esa es la realidad hoy de la Sí, pero es gente, una ¿no? realidad perturbadora porque la política como definición y la democracia como sistema en el que vivimos obliga primero a que tengamos participación ciudadana. Si cuando la gente fue a Bahía Blanca, no pregunta al otro, sos peronista, sos radical o Mm, comunista. Es decir, ahí aparece lo mejor que tiene el ser humano, lo mejor que tenemos como sociedad. Entonces, es decir, cuando preguntabas la responsabilidad es de todos. Lo que pasa es que ahora estamos como, es decir, es muy fuerte lo individual. Y claro, con las muy fuerte. situaciones económicas, es decir, la energía está puesta en la sobrevivencia y no en construir si a quién le puedes pedir energía para que tenga una participación ciudadana. Ujú, Si yo lo llevo a situaciones chiquitas, domésticas, el maltrato al que somos sometidos, somos consumidores pero nunca ciudadanos, el no respeto que hay en las transacciones, en los trabajos, en la ujú. forma como nos tratamos. Es decir, la democracia es una construcción de abajo hacia arriba. Norma, ¿sabes qué? Ayer, más allá bueno, de que uno digo, puede acompañar más o menos el video con el que el gobierno quiso comunicar un mensaje justamente por los 49 años del golpe, digo, más allá del video tomó la decisión política y ahí se bajó de la batalla cultural que ya me tiene loca, digo, porque todos te venden la batalla cultural de Milei, antes era la de Cristina, bueno, se bajó de la batalla cultural y trató de profundizar esta apertura en los archivos secretos, ¿no? En torno a lo que pasó durante la dictadura, algo que había quedado pendiente, que había sido vendido para el titular por Cristina Kirchner, pero que había sido pendiente de su ejecución. Y dije, bueno, que le aplaudo al gobierno, ¿no? Que se anima a meterse en un tema que supuestamente no está en su agenda. Bueno, no, a mí me genera ciertas dudas, ¿no? Mira, Por ejemplo, cuando yo vi el video está bien hecho, pero a mí me crea, eh, no sé, ¿esto tiene que hacerlo el Estado o tiene que hacerlo la historia, los historiadores, no lo tiene que hacer la sociedad? Ayer fue mucho más fuerte escuchar el testimonio de la hija, de la niña, hoy mujer, del capitán Viola, que sí, cualquier otra cosa. sí, es verdad. Entonces, a mí lo que me perturba es que se utilice el pasado trágico para hacer política como hizo el kirchnerismo. O sea, que confrontar relatos, eso no me gusta. Y Ujú, además, batalla cultural es un oximorón, ujú. porque la cultura viene de cultivo. La cultura crece cuando la cuidas, la acariciás, pones las plantas, le sacas los Claro, parásitos. cuando no estamos en Lo, batalla, no hay exacta. guerra, claro. Entonces, ese es un oximorón, como Mm, decir cívico-militar. Los cívicos son derechos, lo militar es obediencia. Yo no dudo de que hubo una gran franja de la sociedad civil que apoyó el golpe, pero también sé que hubo mucha gente de buena fe que creyó que los militares venían a interrumpir la violencia que ya de un había. muerto que se vengaba con otro cadáver y el desastroso gobierno de Ujú. Isabel Perón, de quien nadie habla, de la Triple A, de quien nadie habla. Entonces, ¿qué generó el golpe? ¿Quién abrió las puertas al golpe? ¿No? Ujú, Es decir, hay responsabilidad en todos los sentidos. ujú. Hubo una responsabilidad política, y por supuesto que lo que vino después fue terrorífico, Total. porque los militares que venían a combatir el terror terminaron haciendo terror desde el Estado. Ujú. Entonces, como no se puede equiparar, porque por supuesto que el terror del Estado no se lo puede equiparar con el terror de las organizaciones armadas. Ahora, hay un punto, y esto yo digo siempre porque lo siento profundamente, el dolor que yo siento
por la pérdida de mis hermanos, por lo que significó en mi familia tener desaparecidos, por ver a mi madre, lo que puede, es algo que uno no puede ni siquiera imaginar El cómo es sufrimiento. perder a los hijos, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué mi dolor va a ser diferente al de la familia que vimos ayer con Ujú, el testimonio de esta mujer, hija del capitán Viola? totalmente. Eso se puede equiparar, pero Ujú, lo que no se puede equiparar, es decir, no es una víctima y un verdugo. Está en la hora de que los argentinos reconciliemos políticamente el país, que la derecha pueda convivir con la izquierda, que no hay delito en pensar de derecha ni hay delito en pensar de izquierda ujú. si se respetan las leyes de la democracia, que son fundamentalmente que somos iguales ante la ley y que hay que construir consenso, diálogo, porque entonces yo cuando veo la imposibilidad del consenso, empiezo a dudar de la gravedad de los problemas. Total. Vuelvo al ejemplo de Bahía Blanca. Si frente a Bahía Blanca vos no preguntás quién está a tu lado, vas y ¿Qué votó la ayudás. última vez? ¿Vas y ayudás? Ahora, ¿no sentiste que el Estado se corrió mucho también en Bahía Blanca? Que no se veían a las fuerzas policiales, a gendarmería, digo, se las vio cuando Bueno, pero es empezamos que todos a marcar. hace rato que hay un falso debate, porque también el debate de Estado o mercado no puede ser una batalla. Ujú, Es decir, hay que darle ¿para qué sirve el Estado? ¿Cuáles son, quién iguala las desigualdades? ¿Quién garantiza los derechos? Y eso se ha corrido porque acá se confunde Estado con gobierno. claro. Entonces, si vos llegas y sos un gobierno y no cumplís con la Constitución, porque a mí, por ejemplo, no estamos siempre analizando lo que dicen. No, hay que analizar lo que hacen. Cuidado con esta Constitución Está bueno que ha eso. garantizado derechos que son derechos democráticos y que ahora que se va a buscar una nueva mayoría en el Parlamento, no desarmemos toda la institucionalidad que supimos conseguir, mal Norma, que mal, sí. yo te escucho, ¿no? Y digo, ¿por qué, Norma, no te metes en política? ¿Por qué no jugás otra vez en política de una manera más pública? Digo, No, en la un año política me legislativo. enseñó, sí, no, me enseñó mucho, mucho. Primero aprendí que el daño que hacen los malos políticos, pero también aprendí que la política es fundamental para la democracia, Ujú, porque cuando vos tenés una dictadura no hay política, te ordenan, tenés miedo y tenés que ser obediente. Se gobierna por el terror. En ujú, cambio, en la democracia se gobierna, por lo menos como definición, por la persuasión, por el convencer al otro, por ujú. unirte al otro, por dialogar. Y esto es lo que está lastimado en nuestro país. Sí, sí. Es decir, yo ayer veía, yo cito mucho a un italiano, un teórico de la democracia que es Sartori, y él dice que hay ofuscación cuando hay confusión. Ujú, me Fíjate la encanta, me confusión de encanta. hacer del 24 de marzo un día festivo. Es Totalmente, decir, es a una mí hoy, conmemoración. sí, te lo digo con una gran ternura, lo que me contó la señora que me ayuda, que es paraguaya. Ella ayer fue a bailar y Mm, se pasó con las amigas bailando porque le encanta bailar y la realidad es todo eso. mm. Y hubo gente que estaba en la plaza también bailando. Y yo digo, bueno, no podés convertir el 24 de marzo. Una cosa es que la señora que le gusta bailar y demás, y otra es que conviertas eso en tu propia fiesta Total. o en tu propia interna, como hemos visto ayer, que nos han expulsado de la plaza. Sí, El sí. 24 de marzo es de todos, es una Eh, es tragedia de una todo. tragedia que Y se la hayan apropiado alegría, ideológicamente sectores políticos y que, digo, realmente sea una plaza y, que y expulse. culturalmente también, Mm, culturalmente, porque se nos hizo lo que ha sido muy eficaz el kirchnerismo que te chantajeaba, no critiques esto porque le haces el juego a la derecha. Y yo siempre me he preguntado total. y decía, ¿cuándo le vamos a hacer el juego a la democracia? Entonces ahora que ven a la derecha y convierten a todo gobierno elegido por las urnas en dictadura, yo digo, estos no tienen ni idea de lo que es una dictadura. Ujú, Fíjate qué confusión que a aquel gobernante que no te gusta le llamas dictador. Entonces,
cuando me criticas la dictadura, digo, qué confusión enorme, ¿no? Sí, y bueno, es que Entonces, nos falta volver a hablar de todo esto, limpiar además las palabras, y a las sí, generaciones que no lo vivieron, y digo, cada vez a los jóvenes bueno, compraron, digo, por ahí son nacidos y criados en kirchnerismo, y hay que tratar nacidos y criados en libertad, los que no les sustrajimos el derecho a la pedagogía democrática, totalmente. porque eso es lo que yo siento que hemos fracasado. Denunciamos, pero no anunciamos. No, Denunciamos las violaciones, pero no le anunciamos a la sociedad qué son las leyes, qué es una democracia, no, yo qué es la ayer división de poderes. escuchaba a Alfonsín, ¿no? Carlos Pañi pasó en su programa a la noche un espacio, un Sí, lo corto vi, de sí. Alfonsín retomando ese discurso de unidad, de todas las cosas que no se habían vivido. Era el año, era un discurso por el año, ¿no? El primer año Pero es que la democracia como increíble. definición es plural. No es relevante que Es uno piense consenso, diferente. obvio. Lo relevante es que yo te respete. Es tan misterioso que una persona piense de una manera y de otra. Hay razones tan profundas, tan de lo que sea, de dónde se nació, de los padres que tuvo, de miles de razones. Entonces, siempre y cuando el otro, claro, no tenga una superioridad, si no hay mérito en ser de izquierda, es decir, el que vos tengas sensibilidad social no te autoriza Obvio. a usar cualquier medio para conseguir la igualdad. La democracia es decir, es el único sistema que por tener libertad podés reclamar por la igualdad. Totalmente. La Norma, igualdad no es de los gobernantes que distribuyen derechos porque son poderosos. totalmente. Norma, quiero escuchar tu mirada también sobre una noticia que aún está en desarrollo, que es muy reciente. Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, finalmente va a juicio oral por la acusación de abuso sexual de su secretaria privada. Bueno, abuso de todo tipo, ¿no? Abuso sexual, abuso de poder. Bueno, se personaliza ahora en Espinosa, pero lo que nos pasa todo el tiempo es que hay denuncian las víctimas, denuncian los periodistas, pero nos falta, la denuncia son los indicios que la justicia tiene que investigar, probar, juzgar y condenar en el caso que hubiera que condenar. Y esto es lo que se ha interrumpido. Así que yo siempre celebro que se haga justicia. No celebro que la gente vaya a la cárcel, no es algo que... Pero cuando hay justicia sí celebro. Totalmente. Norma ¿No? Morandini, gracias por haber estado en Campo Minado una vez más. Muchas gracias y que tengas un buen día. Un abrazo, Un gracias. beso, hasta luego. Norma Morandini, periodista, política, analista, una voz más que reconocida y respetada.